series y cuida tu piel en cada afeitado. Por fin, acuerdo para reformar la política agraria de la Unión Europea. A partir de ahora cambia el sistema de ayudas que solo en una parte dependerá de la producción. Las ayudas directas se reducen entre un 3 y un 5% hasta 2007. La reforma afecta a 1 millón de familias españolas. Para el Gobierno se han cumplido los objetivos. Los sindicatos, en cambio, creen que la reforma es insuficiente. Buenas noches. El acuerdo se alcanzaba de madrugada y ha costado 3 semanas de duras negociaciones. Enseguida nuestro corresponsal les cuenta los detalles. Antes, vean las imágenes impactantes que recibíamos esta noche. La muerte fulminante de un futbolista de la selección de Camerún. Era la muerte del jugador camerunés Marc-Vivien Foé, que caía desplomado cuando su selección jugaba contra Colombia, un partido de la Copa Confederaciones en la ciudad francesa de Lyon. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del jugador. Además, este jueves ha dado estos otros titulares. Apresado, interrogado y puesto en libertad el ministro de Información de Saddam Hussein. La prensa le conocía como el cómico por la escasa veracidad de sus informaciones. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula una ley de Texas que condenó a 2 homosexuales por depravados. Otros 12 estados aún prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo. En Madrid, los partidos fijan sus posiciones ante la sesión de investidura de mañana. El PSOE dice que el PP se aprovecha de la corrupción y los populares creen que los socialistas solo quieren ganar tiempo. La Fiscalía presenta una nueva querella contra Jesús Gil y su hijo Miguel Ángel Gil Marín. Les acusa de defraudar a Hacienda casi 13 millones de euros y de regir el Atlético mal deliberadamente. Raúl se queda en el Real Madrid. Se dijo que se iba al Manchester enfadado por la despedida de Hierro. Su representante se reunió con Valdano, pero solo era un rumor. Después de 3 semanas de negociaciones, la Comisión Europea ha aprobado la reforma de la política agraria común que afectará a 1 millón de familias españolas. Habrá un recorte de los subsidios, pero no se suprimen por completo las subvenciones ligadas a la producción. Las ayudas directas a la producción descenderán el 3% en 2005, el 4% en 2006 y el 5% a partir de 2007. La iniciativa de España se incrementa las ayudas a los frutos secos y se excluye a las regiones ultraperiféricas, en nuestro caso Canarias, de la reforma de la PAC. En total, y gracias al dinero del desarrollo rural, donde se aplicarán criterios de cohesión territorial, España consigue 2.752 millones de euros más entre 2005 y 2013, según cálculos del Ministerio de Agricultura. La política agraria de la Unión tenía que cambiar porque ya ahora, antes de que entren 10 nuevos países, nos gastamos en ayudas directas a la agricultura 43.000 millones de euros, es decir, casi la mitad del presupuesto comunitario. Al final, la desvinculación de las ayudas agrícolas de la producción será parcial y no total como quería el comisario Fischler. En este país, el único que ha hecho estudios de impacto es el Gobierno, y el Gobierno, con los términos del desacoplamiento, puede mantener en este momento que no se va a producir abandono alguno de la actividad agraria. Desde la Comisión, Frank Fischler también canta victoria, a pesar de que su reforma será más bien descafeinada. Es el comienzo de una nueva era, dice el comisario de Agricultura. Los sindicatos agrícolas se muestran pesimistas. Hay matices en el pesimismo, pero coinciden en que la reforma no es suficiente. Con esta reforma, desde nuestro punto de vista, desaparece la política agrícola común y aparece una nueva política, que es la política de la renacionalización, y en donde los países con más recursos podrán apoyar más a sus agricultores y otros países como el nuestro y otros más, pues desde luego se verán más desfavorecidos. Dentro de la fatalidad y de lo mal que estaba esto, pues se amortigua un poco el golpe y que en determinadas zonas, pues a lo mejor la supervivencia pues se va a mantener en determinadas zonas, pero otras van a salir muy tocadas.
Se ha fabricado un traje a medida para Hitler, un traje a medida para Francia y un traje a medida para Alemania, y el resto hemos estado de comparsa, de palmero, y parece ser que asistiendo con tristeza a que al final de una negociación que va a traer como consecuencia el sufrimiento, la precariedad económica, las pérdidas de empleo y el deterioro del medio rural, asistiendo a un brindaje con champán por parte de nuestro propio ministro. Jornada conflictiva hoy en Cádiz por las movilizaciones de los trabajadores de astilleros. Unas protestas que han colapsado el tráfico en la ciudad durante la mañana. Piden más trabajo para sus factorías y la puesta en marcha de un plan industrial. Algunos grupos han quemado objetos y neumáticos, han cortado una carretera y han derribado farolas y causado desperfectos. Desde hace casi un mes, estos trabajadores vienen realizando paros de 2 horas en apoyo de sus reivindicaciones. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una nueva querella contra el expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y contra su hijo y director general del club, Miguel Ángel Gil Marín. Se les acusa de defraudar a Hacienda casi 13 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Jesús Gil y a su hijo de 4 delitos contra la hacienda pública, como administración desleal, falsedad contable e insolvencia fraudulenta. Además, se les reprocha haber defraudado a Hacienda unos 13 millones de euros a través del Club Rojiblanco y de la empresa Promociones Futbolísticas entre 1997 y 1999. Y en esta nueva querella también se denuncia la mala gestión del Atlético de Madrid, llevada a cabo por Jesús Gil y su hijo, actual director general del club, calificándola de particular y deliberadamente perjudicial para la entidad. Los Gil han conocido esta nueva querella al acudir a la Audiencia Nacional para declarar por las presuntas irregularidades en la compraventa de varios jugadores. Mañana por la tarde se iniciará en la Asamblea de Madrid el pleno de investidura. El socialista Rafael Simancas se presentará como candidato a la presidencia de la Comunidad. Hoy, la portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, ha hecho público su patrimonio como ya lo hizo Simancas. Los socialistas piden al PP que haga lo mismo. Ruth Porta, portavoz adjunta del PSOE en Madrid, ha presentado su declaración de bienes, al igual que ayer lo hiciera Rafael Simancas. Los socialistas han pedido al PP que haga lo mismo. Además, desde el PSOE se insiste en que los populares se siguen beneficiando de la situación creada por los dos tránsfugas. El último episodio ha sido la decisión unilateral de la presidencia de la mesa de convocar la sesión de investidura sin consensuarlo con el candidato. Justo en el primer día hábil posible de los 7 de los que disponía y en el horario más adecuado para que los ciudadanos tengan las máximas dificultades para seguir el debate. Desde el PP, Esperanza Aguirre ha respondido que en sus 20 años en política ya ha presentado varias veces su declaración de bienes y que son públicas. Además, el PP considera que la estrategia del PSOE pasa por ganar tiempo y pactar con sus disidentes. La estrategia del señor Simancas solo tiene una finalidad, que es llegar a un acuerdo con estos dos señores con 3 objetivos: que le voten en la investidura, que le entreguen el acta y no convocar elecciones. De cara al debate de mañana, Izquierda Unida ha anunciado que votará a Simancas en primera instancia, pero que en la segunda votación podría no apoyarle. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas está centrada en la inmigración. Más de la mitad de los españoles dice que la inmigración es positiva porque se necesitan trabajadores. El 85% de los encuestados opina que los inmigrantes deben llegar con un contrato de trabajo y el 7,5% dice que no pondría obstáculo legal alguno a la entrada de trabajadores extranjeros. Los españoles prefieren por este orden a europeos occidentales, portugueses e iberoamericanos. El 58% opina que existe relación entre inseguridad ciudadana e inmigración, frente al 35% que no lo cree. La principal preocupación es el paro, seguida del terrorismo. El último ministro de Información del anterior régimen iraquí, Mohamed Said al-Sahaf, se ha entregado a las tropas de ocupación. En una entrevista realizada por una televisión árabe, asegura que después de interrogarle ha sido puesto en libertad. Mientras tanto, un soldado estadounidense moría y otros 8 resultaban heridos en un nuevo ataque al sur de Bagdad.
Por primera vez desde la caída de Bagdad, la cara del régimen iraquí durante la guerra, Said al-Sajjad, también conocido como Ali el Cómico, por sus disparatadas ruedas de prensa durante la ocupación de Irak, aparece en una entrevista realizada por una televisión árabe. Esta cadena, que hoy ha difundido solo unos extractos, ha anunciado que mañana dará a conocer la versión íntegra en la que el exministro revela importante información sobre la guerra. En la entrevista, Sajjad asegura que se ha entregado a los estadounidenses y que después de un largo interrogatorio ha sido liberado. El portavoz del gobierno de Saddam Hussein se hizo famoso por sus partes de guerra diarios en los que negaba el avance de las tropas angloamericanas, incluso cuando estaban a las puertas de Bagdad. Curiosamente, al-Sajjad no figura en la lista de los 55 hombres del depuesto régimen más buscados por Estados Unidos. Entre tanto, se multiplican los atentados contra las tropas ocupantes y contra la industria petrolífera. Hombres armados han lanzado hoy un ataque con granadas contra una patrulla norteamericana cuando se dirigía al aeropuerto de Bagdad. Un soldado ha muerto y otros 8 han resultado heridos. También hoy se ha producido un nuevo sabotaje, el sexto en 2 semanas, en un oleoducto al norte de la capital iraquí. El Reino Unido y Rusia acercan posturas tras las diferencias por la guerra de Irak. El presidente ruso Vladimir Putin ha sido recibido hoy junto a su esposa por el matrimonio Blair. El objetivo de su visita es promover la reconciliación entre los dos países y mejorar sus relaciones comerciales. En el encuentro, los dos líderes han analizado la amenaza terrorista, el polémico programa nuclear de Irán o el proceso de paz en Oriente Próximo. Un proceso de paz que se aleja. Hoy la violencia ha continuado en la región. Los grupos armados palestinos quieren garantías de que no serán atacados, mientras que Israel desconfía de una tregua temporal que, a su juicio, solo ha de servir de respiro al terrorismo palestino. El ejército israelí abatía a 2 palestinos que iban a cometer un atentado y hacía estallar los explosivos que llevaban. Sucedía esta tarde cerca de la localidad árabe israelí de Baqa al-Gharbie. Horas antes y muy cerca de allí, un israelí empleado de la compañía de teléfonos moría por disparos a quemarropa de un adolescente palestino que ha sido herido y capturado. El grupo Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa se ha responsabilizado de esta acción. El presidente Arafat aseguraba hoy que el anuncio oficial de la tregua era inminente, pero los líderes de Hamas y la Yihad Islámica lo retrasaban a los próximos días. Lo que signifique una tregua temporal lo sabremos dentro de un mes o 2, cuando veamos si es un auténtico alto el fuego y si se empieza a desarmar a los terroristas, dice el ministro israelí de Justicia, haciéndose eco de la incredulidad de su gobierno. Entre tanto, el ejército sigue derribando casas palestinas. Hoy les ha tocado las familias de un militante de Hamas que ya estaba detenido y de un agente de la policía. De esa posible tregua de los grupos armados palestinos han hablado esta noche en Washington la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. También han cambiado impresiones sobre la aplicación de la hoja de ruta y la reconstrucción de Irak. Nueva presencia del gobierno español en Washington. La ministra Ana Palacio se ha reunido con el Comité Judío-Americano, con grupos de opinión, con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y finalmente con el Departamento de Estado. En la agenda, Irak, Afganistán, pedir un mayor apoyo para Latinoamérica y el proceso de paz de Oriente Medio. La Unión Europea ha pedido de forma consistente que los Estados Unidos se implicaran en el proceso de paz. Ahora los Estados Unidos están implicados en el proceso de paz. Los Estados Unidos están en el asiento del conductor de ese cuarteto que va por esa ruta de la paz. A diferencia de Norteamérica, España cree que no debe darse la espalda a Arafat para que finalmente quede reforzado el gobierno de Abu Mazen. Colin Powell sigue insistiendo en la vigencia del informe sobre armas de destrucción masiva que presentó la ONU el día 5 de febrero, o al menos en la existencia de planes, y dice que el tiempo le dará la razón. Sí ha confirmado que el Departamento de Estado le avisó que no tenía la misma certeza de la existencia de armas que reflejaban los informes de la CIA, y él trasladó esa preocupación. Esta opinión fue tomada en consideración y fue transmitida a los órganos de inteligencia para que la tuvieran en cuenta. Así debe funcionar el sistema y me satisface que así fuera. Colin Powell ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de los militares españoles en el accidente aéreo de Turquía. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha salido en defensa de los derechos de los homosexuales y ha anulado la ley contra la sodomía en el estado de Texas. A partir de ahora, la privacidad respetará las prácticas sexuales de cualquier ciudadano.
John y Tyrone fueron pillados por la policía practicando el sexo en su casa. Fue como si entrara la Gestapo, han declarado. Acabaron en prisión, pero ahora el Tribunal Supremo ha convertido su caso en histórico y declara inconstitucional la ley que les condenó por depravados. Lo que ha hecho el tribunal es reconocer los principios básicos humanos de los homosexuales, equipara sus derechos y libertades y ha dicho que los homosexuales, como los no homosexuales, pueden hacer lo que quieran en sus habitaciones con la gente que aman. Los defensores de la ley, en cambio, imploran a Dios y a la familia y califican la decisión de desmoralizante y apocalíptica. Las consecuencias para la gente joven serán catastróficas. Vamos hacia la destrucción de nuestra sociedad. De destrucción nada, dicen los colectivos homosexuales. Estas leyes nos consideran ciudadanos de segunda clase. Son leyes centenarias que en muchos casos se aprovechan para fomentar la discriminación. ¿Pueden los estados meterse en la cama de sus ciudadanos? Derogando la ley de Texas contra la sodomía, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho claramente que no. Pero todavía quedan 12 estados más con leyes que prohíben las relaciones homosexuales. Por algo se empieza, dicen. Este año, el Día del Orgullo Gay, que se celebrará el domingo, tendrá un motivo más de celebración. Un incendio declarado esta tarde en la Comunidad de Madrid devora cientos de hectáreas de pino, encina y matorral. Afecta las inmediaciones del pantano de San Juan y se ha extendido por los municipios de San Martín de Valdeiglesias y Las Navas del Rey, en una zona de complicada orografía. El viento racheado ha contribuido a avivar las llamas contra las que combatían dotaciones de bomberos y medios aéreos que han tenido que suspender su trabajo al llegar la noche. El humo obligó a cortar el tráfico en algunos momentos en la carretera de los pantanos. Una de las avionetas que participaba en los trabajos para apagar un incendio en la provincia de Lérida se ha estrellado. Los 2 tripulantes del aparato han fallecido. Los bomberos, testigos del accidente, afirman que la avioneta estaba haciendo una descarga de agua, pero que al terminar la operación el aparato no ha podido remontar el vuelo. El piloto era instructor y tenía una amplia experiencia. En el tiempo que tendremos mañana no se anuncian cambios de importancia. Pocos cambios habrá durante las próximas 24 horas. Mañana lloverá ligeramente en el norte de Galicia y en el litoral cantábrico, tendiendo a desaparecer las precipitaciones. Por la tarde, en cambio, tenderá a aumentar la probabilidad de chubascos tormentosos, aunque poco importantes en el norte de Cataluña, el interior de la Comunidad Valenciana y la zona montañosa del sur de Aragón. En el resto de España predominará el ambiente soleado. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Trágica noticia en el mundo del deporte. El camerunés Marc Vivian Foe ha muerto después de quedar inconsciente cuando estaba disputando el partido que jugaba la selección de Camerún ante Colombia. Mediada la segunda parte, cayó desplomado e inmediatamente fue retirado del terreno de juego, donde fue tratado por los médicos durante 45 minutos. Nada se pudo hacer para evitar su muerte. Hoy parecía que no se cerraba la crisis abierta en el Real Madrid. Se llegó a decir que Raúl, el jugador talismán del madridismo, se iba y nada menos que al Manchester United, pero nada de esto se ha confirmado y Raúl seguirá en la disciplina del Real Madrid, donde quiere acabar su carrera deportiva. El rumor de la posible salida de Raúl del Real Madrid ha obligado a una urgente reunión entre su representante y Jorge Valdano. No hay dudas, Raúl seguirá vistiendo la elástica blanca. Nos ha cogido de sorpresa, tanto a Raúl como a mí, y luego he recibido la llamada de Jorge Valdano, que quería hablar conmigo para aclararme esa situación. Yo estaba seguro que era imposible. El delantero está muy sorprendido por su posible traspaso al Manchester. En ningún momento habían hablado con el Manchester de Raúl y que para ellos era imprescindible en este equipo y en este proyecto que iniciaban en el mes de agosto. El jugador en ningún momento ha pensado en abandonar el club blanco, mientras Hierro negocia el finiquito con el Real Madrid. El club concede a todo jugador con más de 10 años de antigüedad bien una indemnización o bien un partido de homenaje. Y quien ha vuelto a Madrid tras solucionar unos problemas familiares es Carlos Queiroz. El portugués comenzará ya mismo a trabajar en la futura plantilla. El Barcelona comienza a preparar la próxima temporada y todo parece indicar que quiere hacerse con los servicios de los jugadores del Inter, Recoba y Cannavaro, pero en el club apenas se habla de fichajes. De momento todo el trabajo se centra en dar bajas. Mendieta, Sorín y De Boer son los 3 primeros en abandonar la disciplina culé. El jugador vasco regresará al calcio porque el Barcelona no está dispuesto a hipotecar 24 millones de euros en su continuidad. Después de una temporada con altibajos, Mendieta deja el Camp Nou y la Liga Española para regresar al Lazio. Simplemente me ha dicho que era mi responsabilidad y que lo aceptaba, ¿no? Aceptaba la decisión y nada, le he deseado, pues, claro, evidentemente, lógicamente vuelve al Lazio
Él probablemente no con la intención de seguir allí, pero de momento está allí y lo único que le he deseado es pues muchísima suerte. Quien tampoco continuará es Juan Pablo Sorín. Al defensa argentino, no obstante, no lo han podido localizar y por este motivo no lo quieren hacer oficial sin antes saberlo el jugador. Y respecto a fichajes, no hay prisa. No queremos ir corriendo porque ir corriendo significa pagar más de lo debido o más de lo que podemos. Chiqui Begiristain ni se inmutó del interés que también tiene el Real Madrid por el defensa mexicano, Márquez. Aquí, no, pues nada, ya que se vista de blanco. Vale, encantados. La semana que viene habrá cumbre por Kluivert. Quien regresa al Barça pero al fútbol base es Guillermo Amor. La imagen del día es esta, el triple campeón de baloncesto jugando al fútbol. Los de Pesic también golean como Varejao y Nacho Rodríguez. En Wimbledon continúa la magnífica actuación de nuestros tenistas. Juan Carlos Ferrero ha eliminado al francés Escudé, que ha abandonado por lesión al término del tercer set. Conchita Martínez también ha derrotado sin problemas a la alemana Bárbara Skeet. Peor suerte corrieron dos jóvenes tenistas, David Ferrer y Arantxa Parra. Vamos ya a conocer las portadas de los diarios de mañana, empezando por ABC, que dice: Villarejo y Bermejo se enfrentan al gobierno en vísperas de su cese. Simancas podría intentar otra investidura antes de 2 meses para gobernar. Y en fotografía, el jugador camerunés Marc Vivian, fallecido de muerte súbita mientras jugaba un partido de fútbol. La Vanguardia: el PSOE pedirá al Tribunal Constitucional los escaños de los tránsfugas. Los veterinarios denuncian que faltan medios para controlar la carne. Y en fotografía, el rugido de las Harley invade Barcelona en la concentración prevista para este próximo fin de semana. El periódico: el AVE entre Madrid, Barcelona y Francia costará un 36% más. Hipercor, 16 años. Barcelona inaugura por fin un monumento dedicado a las víctimas del terrorismo. El PSOE e Izquierda Unida presionan a Simancas para que acepte el voto de los dos traidores. Y un diputado del Partido Popular de Cataluña fue invitado a desertar para que Pujol quedara sin mayoría. El Mundo: el Partido Popular tendría la mayoría absoluta si se repitieran las elecciones en Madrid, según un sondeo de este periódico realizado por la empresa Sigma 2. Los fiscales creen que el gobierno trata de hacer una criba política en la cúpula de la carrera. Y en fotografía, David Beckham y su mujer. En este Real Madrid no cabe del Bosque. El País: la Unión Europea aprueba el recorte de las ayudas agrícolas. El PSOE pide el cese de Cardenal por tapar la corrupción del Partido Popular. El camerunés muere en pleno partido y los sabotajes en Irak alteran el suministro de luz y la producción de petróleo. Y por último, La Razón: comunistas y guerristas presionan a Simancas para que sea presidente con el voto de los traidores. Izquierda Unida no quiere disolver Batasuna porque perdería 126.000 euros. Descodificado un anticuerpo que neutraliza el virus del SIDA. Y 2 soldados de Estados Unidos mueren en Irak y otros 2 desaparecen. El príncipe Felipe ha vivido hoy en Moscú una jornada emotiva. Don Felipe ha inaugurado en pleno corazón de la capital rusa un monumento a los niños de la guerra. Algunos supervivientes de aquellos 3.000 niños que se exiliaron de España han acompañado al príncipe en este día tan especial para ellos. Antes de esto, don Felipe, acompañado del vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, visitaba la llamada Ciudad de las Estrellas, donde se entrena la Agencia Espacial Europea. Allí hizo de anfitrión el astronauta español Pedro Duque, que le explicó el funcionamiento de un simulador espacial y le mostró una réplica de la Estación Espacial Internacional. La infanta Elena se recupera del aborto natural que ha interrumpido su tercer embarazo. La infanta abandonaba esta mañana la clínica Ruber de Madrid, donde ha permanecido 24 horas en observación. Su estado de salud es bueno, aunque doña Elena no ocultaba en su rostro cierta desilusión por el golpe sufrido. Según fuentes de la Casa Real, la infanta no descarta volver a ser madre en el futuro. Terminamos hoy en las ventas en Madrid, donde la banda de rock Maná presenta Revolución de Amor, su último disco. Muy en su línea, baladas románticas mezcladas con ritmos pegadizos junto a compromiso social y ecológico. Con su música les dejamos, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Buenas noches. ¿Cómo tendríamos libertad? ¿Cómo tendríamos dignidad? ¿Cómo desearía yo? ¿Cómo desearía el amor? Cuando tendremos la democracia, cuando tendremos la burocracia, ¿cuánto desearía yo? Menos defensa y más amor. ¡Amor! ¡Solo amor! ¡Amor!
Preparado, Guillermo. 5 y acción. José Luis, el